Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente es su hermano en Cristo, Ray Regalado, quien está aquí para continuar esta hermosa serie titulada Principios del Reino. Duramos unos 2 días sin transmitir y subir ningún video. Estábamos en oración y ayuno para que el Señor pueda seguir bendiciendo este ministerio. El enemigo no está contento, déjenme decirle, pero el Señor gana la victoria para gloria de su nombre. Así que hoy vamos a hablar acerca de que Dios cumple su promesa y vamos a ver cómo Dios cumple su promesa y cómo la cumplió para gloria del nombre de Jehová. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en los cielos, oh Señor, una vez más queremos darte las gracias por todas las bendiciones hasta aquí recibidas. Gracias porque a pesar de la incertidumbre del mundo en que estamos viviendo, tu paz se nos es dada, no como el mundo la da, tú nos la das. Oh Señor, a través de tu Espíritu, obra en cada uno de nuestros corazones. Reconocemos que somos pecadores, que necesitamos de ti, Señor, y gracias porque eres un Dios perdonador, un Dios que limpia nuestros pecados y tú lo borras totalmente a través de la sangre de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos, hasta aquí nosotros, si usted está mirando este video y no ha visto los videos anteriores, les voy a recomendar que vaya hacia atrás y los vea, porque hay muchos conceptos que ya hemos hablado acerca de los principios del reino, que usted necesita para poder entender lo que vamos a decir hoy. El Rey del reino invisible y eterno, que es nuestro Dios y Señor, Él deseó extender su propio territorio, su naturaleza, su influencia física en esta realidad que Él estaba creando, que era la tierra. El reino de los cielos es la influencia, escúcheme bien, gubernamental sobre la tierra, influenciando su voluntad, su propósito, la intención que Él tenía. Así que esta tierra es simplemente una extensión de su reino donde el Rey quiere influenciarnos con su voluntad y su propósito. Recuerden que nosotros fuimos creados a imagen del Rey y se nos dio ese espíritu del Rey para que viviera en nosotros. Por eso cuando el Rey estaba creando la tierra, lo primero que encontramos allí, el primer ser que encontramos allí es el Espíritu de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos garantiza que tendremos su carácter, el carácter del Rey. No es el deseo del Rey gobernar directamente en la tierra. Por eso Él nos da a su gobernador, para que a través de Él y Él en nosotros, entonces la influencia sea ejercida en nuestras vidas. Recuerden la declaración de independencia que estudiamos en el video anterior. Esa declaración de independencia de Adán y Eva eliminó a la humanidad del reino y provocó la retirada del gobernador, el Espíritu Santo. Inmediatamente a esta rebelión en contra de la autoridad divina, el Rey prometió restaurar al gobernador en la tierra. Ahora, ¿cómo Él hizo esto? El tema principal de las escrituras hebreas, llamadas Antiguo Testamento, es la restauración de la existencia de la humanidad, que es la llave de entender nuestro propósito en la tierra. Vamos a considerar cuál es la temática más predominante y significativa en todas las escrituras. ¿Por qué tenemos historias, por ejemplo, como la de Noé? Historias como la de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, historia de la nación de Israel. ¿Por qué tener un registro de sacerdotes, profetas y un linaje real? ¿Por qué? Los primeros 2 capítulos del Génesis nos describen el plan del gobierno divino en la tierra. El 3er capítulo describe la interrupción de ese plan y la inmediata promesa de restauración hecha por el Rey. Desde el 3er capítulo en adelante hasta llegar al último libro del Antiguo Testamento, el plan de Dios para restaurar y gobernar la tierra nos es revelado a través de su palabra.
todas las situaciones, personas y eventos que leemos pasan y están para servir este propósito. Nos recuerdan continuamente la promesa de restauración del gobernador. Así que la intervención directa del rey en varias familias de la colonia para preservar el linaje por el cual iba a venir su hijo para restaurar ese gobernador. Y todo esto nos prepara, nos presenta como el hijo personalizante iba a reconciliar a los ciudadanos con el rey y autorizar el retorno del gobernador. En otras palabras, mis queridos, el rey nos estaba diciendo, mi propósito es crear la tierra de una forma ininterrumpida, pero la voy a corregir. A pesar de que el hombre falló, me desobedeció, yo voy a corregir ese problema. Mi espíritu no puede seguir morando en la residencia que he creado como la tierra, porque ha sido contaminada. Oh, mis queridos, sí, tengo que decirlo ahora, porque si no lo digo ahora se me va a ir, nunca lo voy a decir. Un paréntesis en lo que estoy diciendo. Cuando Eva fue tentada por Satanás, esto es tan profundo, ella se acercó a ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue engañada a través de sus oídos, lo que la serpiente le dijo, le habló. Y al ella dar mente abierta a lo que estaba escuchando, al aceptar eso en su mente, ya se corrompió. Y al corromper su mente, su cuerpo se corrompió. Por eso cuando ella tocó la fruta y la tomó para comer, automáticamente pervirtió la fruta. Recuerden, todo comenzó aquí en su mente, pervirtió su cuerpo. Ahora al tocar lo que tocó, lo pervirtió. Por eso Adán no tuvo que ser persuadido para comer. Desde que Adán llegó y la vio con la fruta y la tomó, ya automáticamente Adán quedó pervertido y por eso comió de la fruta. Mis queridos, Dios nos presenta un programa en el Antiguo Testamento, en las Escrituras hebreas. Tu rebelión ha colocado a la humanidad en una situación sin esperanza. Por esto, yo personalmente voy a ir a la tierra, voy a proveer una vía para restaurar la pureza del corazón y la santidad del corazón del hombre, para que de esa manera el gobernador pueda volver nuevamente a morar en ti. Luego de esto, mi espíritu será nuevamente el gobernador en la colonia de la tierra, para llevar mi deseo de transformar nuevamente la tierra en un reflejo del reino de Dios. Qué hermoso esto, mis queridos. El Antiguo Testamento está lleno y enfatiza que cuando Adán y Eva perdieron al Espíritu Santo, la humanidad se convirtió en impía, lo contrario de santidad. ¿Qué fue lo primero que pasó? Un hermano mató a su hermano. Así comenzó todo luego de la retirada del gobernador. La religión ha manejado este concepto de tantas formas que se ha perdido la esencia del mismo. En Éxodo 19:6, miren lo que la palabra de Dios dice. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Noten cómo Dios se está refiriendo acerca de la relación, que él iba a tener con todos nosotros como una nación santa. Obviamente no se está refiriendo acerca de las liturgias religiosas, de las formas eclesiásticas que se hacen, de las órdenes religiosas, no. ¿Qué significa entonces realmente este concepto de santidad? Que seamos una nación santa. ¿Qué es lo que significa esto? En la Constitución, que es la palabra de Dios, existen dos connotaciones para explicar este concepto. Una que es de pureza y otra que es de dedicación.
Estas palabras significan, mis queridos, algo que es apartado puramente para un uso específico. En esencia, santidad puede ser aplicado a muchas cosas, pero por ejemplo, yo puedo apartar un vaso para solamente ser usado por mí. En otras palabras, lo he apartado, lo he santificado para un uso específico, pero esa no es la santidad que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando aquí es la exclusividad divina que Dios quiere tener con nosotros. En relación a los seres humanos, el Rey ha dicho que los seres humanos necesitan ser santos para Él, para Dios, no para nosotros. ¿Cómo podemos entonces ser santos hacia alguien? Está en la parte interesante. Santidad, en ese sentido, significa que he sido dedicado solo a Él. No solo que soy devoto a Él, sino que mi lealtad es hacia Él y no existe otro motivo para desviarme de ese enfoque. Oh, mis queridos, en referencia al Rey, ¿qué significa entonces que Él sea santo? Ya vimos lo que significa que nosotros seamos santos para Él. No puede ser entonces que Él mismo se aparte para sí mismo. Significa que Él es un Dios de verdad, un Dios íntegro, es un Dios de unidad. Su naturaleza es la pureza que nunca vamos a encontrar en ningún otro ser. Por esta razón es que Él no puede mentir. Miren lo que dice en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no cumplirá. Oh, mis queridos, Dios es un Padre que no miente. Dios Padre nunca está en desacuerdo con su Hijo. Dios Hijo tampoco está en desacuerdo con su Espíritu Santo. Tres personas unificadas que conforman al Rey Creador como una unidad integral. Así que tener una personalidad santa significa ser uno consigo mismo. Cuando Jesús dijo, sed perfectos o santos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, estaba diciendo, así como el Padre y yo somos uno, así mismo yo quiero que ustedes lo sean. En un sentido práctico, lo que esto significa es que si tú decides que vas a hacer algo, hazlo. Si prometes algo, cúmplelo. Si eres realmente santo, tú nunca vas a decir algo y luego hacer lo contrario. Tu comportamiento en público es el mismo que en privado. Nada que el Rey hace está en conflicto con su naturaleza. Él no tiene necesidad de esconder nada. Tú no tienes que esconder nada a menos que estés haciendo o diciendo algo contrario a lo que has estudiado o lo que has aprendido de Él. El Espíritu Santo dejó la tierra porque los seres humanos no se mantuvieron puros. Por ese motivo y como consecuencia entonces se apartaron de Dios. El gobernador es un espíritu puro y no puede vivir en íntima relación con la humanidad a menos que ese ambiente no sea quitado o no sea removido. ¿Cuáles son las etapas de ese plan? Las etapas del plan de Dios. Rapidito, primero, Él implementó un programa, cuando digo Él, Dios, nuestro Rey Creador, que le permitió al gobernador, al Espíritu Santo, estar entre las personas y no dentro de ellas para no violar su integridad. Porque recuerden, Dios nos dio libre albedrío. El Espíritu Santo podía venir ante cualquier persona que decidiera someterse a su influencia del gobierno celestial. Oh sí, mis queridos, como el gobernador tuvo que ser retirado en función de gobernador, su presencia era ilegal en esta tierra. Solo podía venir si la persona decidía entregarle sus pensamientos y acciones. Mis queridos, Dios es un Dios justo. Esta influencia no era global, como la que Él tenía al principio cuando creó la tierra. Era una gobernación ahora selectiva o por
omisión, por sumisión personal de cada individuo. Segundo, ese sistema de sacrificio que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el cual el pueblo hebreo practicaba, le permitía al gobernador del reino trabajar en la tierra a través de una nación de personas que serían el prototipo del regreso del reino de Dios a esta tierra. Ahora miren qué interesante. El rey mismo vendría a la tierra para reasignar la integridad de la humanidad y de esa manera entonces proveer una vía para que el gobernador volviese a vivir con nosotros, dentro de nosotros, permanentemente. Gloria sea al Señor. Si nosotros entendemos bien esto, vamos a ver luz al estudiar todo el Antiguo Testamento. No son solamente un grupo de historias, legado de una cultura que está llena de ritos, mis queridos. No, es acerca de cómo el rey inició su programa de restauración. En el libro de Génesis, cuando leemos que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, se nos estaba enseñando o se nos estaba dando la primera promesa acerca de la venida del rey a esta tierra, oh mis queridos, encarnado como un ser humano para vencer al engañador, reconciliando al pueblo consigo mismo y para que el gobernador fuera restaurado nuevamente con nosotros. El profeta Isaías escribió acerca de esto en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, Sebaot, hará esto. Alabado sea el Señor. Mis queridos, el Rey Padre estaba preparando la tierra para recibir al Rey Hijo, y el antiguo sistema de sacrificios que iba a ser reemplazado entonces por el Rey Hijo mismo estaba siendo dado a su pueblo. El escritor de Hebreos dijo también: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Desde Génesis 4 en adelante, el Rey Padre trabajó para proveer, para preservar un linaje que estaría listo para la venida de su Hijo. Antes de mencionar, por ejemplo, algunos ejemplos, cuando alguien decidía someterse a la influencia del gobernador, el Espíritu Santo, manifestaciones de la influencia celestial se veían en la tierra. Miren qué interesante. Cuando el rey se le daba a conocer a otras personas y ellas respondían aceptando la influencia celestial, milagros pasaban. Se les conoce como esos milagros, pero realmente eran cosas extraordinarias desde un punto de vista humano, pero algo normal desde un punto de vista del reino de los cielos. Eran resultados naturales de que la influencia del gobierno divino se manifestará en las vidas de aquellos que acepten al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieren que veamos algunos ejemplos en las Escrituras hebreas? Miren, por ejemplo, Noé y el diluvio. Después de la rebelión de Adán y Eva, la cultura de la nueva colonia se había convertido en tan maligna que necesitaba ser virtualmente destruida, literalmente destruida, para poder preservar el linaje por el cual el Rey Hijo iba a nacer. ¿Pero qué pasó? Fue por eso que el Rey Creador llamó a un hombre llamado Noé. ¿Y qué hizo con Noé? Le indicó que construyera un arca
y en esa arca iba a salvarlo a él, a su familia y a varios animales del mundo de un diluvio que vendría para destruir a todos los habitantes de la tierra. El mensaje que Dios le dio a Noé fue claramente, exactamente el mismo que le había dado a Adán y Eva cuando primero habló con ellos. Y los bendijo Dios a Adán y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicad y henchid la tierra, en Génesis 9:1. El rey estaba continuando con Noé y su familia el mismo programa que le había dado a Adán en el principio. Él no cambió su propósito para la humanidad después de esta rebelión. Recuerden que Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Más bien, Dios estaba trabajando en el plan de restauración. Noé no era la fuente para restaurar a la humanidad, no, simplemente un instrumento que fue apartado para ser el linaje que se necesitaba para preservar la vida y la venida del hijo, del rey hijo que iba a venir. El resultado, que el mundo tuvo la manifestación de la influencia del reino y la influencia en la vida de Noé y su familia para que cumplieran los propósitos del rey en la humanidad. Otro ejemplo, Abraham, mis queridos, 10 generaciones más tarde, Noé tuvo un descendiente llamado Abraham, el cual el rey creador escogió para continuar con él el plan de restauración. Él le dijo a Abraham que aunque su esposa y él estaban viejitos, iban a tener un hijo, que iba a ser el principio de una gran nación, y esta nación iba a ser el prototipo de lo que el reino de los cielos estaba dispuesto a hacer en la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo privilegio! De esa nación iba a venir el rey hijo. Miren qué tremendo privilegio. Aunque Sara y Abraham no entendieron completamente ese plan, ellos creyeron y obedecieron las instrucciones del rey. Creer y obedecer son los medios para ser santos y justos delante de Dios. Mis hermanos queridos, voy a repetir esto. Creer y obedecer son los medios como tú te santificas delante de Dios. Esto nos coloca en una línea frente al poder divino glorioso. Otro ejemplo, las 12 tribus de Israel, un reino de sacerdotes y nación santa. Abraham tuvo al hijo de la promesa que se llamó Isaac. Ahora, Isaac a los dos gemelos que tuvo Jacob y Esaú. Jacob fue un escogido, vamos a decirle así, para continuar el linaje. Su nombre fue cambiado a Israel, que significa príncipe con Dios. Ahora, Jacob tuvo 2 hijos, y ustedes conocen el nombre de estos 2 hijos. ¿Cuáles fueron el nombre de estos 2 hijos? Estos 2 hijos lo convirtió, o se convirtieron en las 12 tribus de Israel, juntamente con José y todos los demás que ya ustedes conocen. De esa descendencia iba a venir el Mesías prometido. Allí fueron preservados, eventualmente ellos fueron llevados a Egipto. Ustedes conocen la historia de José, cómo los vendieron y fue llevado allí. Y cómo la intervención del gobierno celestial a través de la vida de uno de los hijos de ellos, de José, fue maravillosa allí en Egipto. Luego de más de 4 siglos, ¿qué pasó entonces? El rey llamó a otro hombre llamado Moisés, de la tribu de Leví, para liberar a los israelitas de cómo Dios le había dicho a ellos cómo lo iba a sacar de Egipto si ellos continuaban creyendo y obedeciendo lo que él decía. Mis queridos, les dio instrucciones para vivir. Estas instrucciones se llamaban la ley de Dios, los mandamientos. Después que Dios hizo esto, dadas para que aprendieran a pensar, a actuar como un reino de sacerdotes,
viviendo en completa integridad a Dios. Si hacían esto, Dios los iba a cuidar, tendrían todo lo que necesitaban y nunca serían vencidos por sus enemigos. La nación completa estaba llamada a ser un modelo de lo que significaba cuando alguien se somete al gobierno divino. Desafortunadamente, la nación de Israel no vivió bajo esos preceptos. Las personas rechazaron la ley de Dios de la misma manera como lo hicieron Adán y Eva. Eventualmente fallaron en ser un ejemplo para el gobierno divino, y a pesar de que algunas veces volvían su rostro al rey, lo rechazaron una y otra vez a través de toda la historia como nación. Cada vez que hacían esto, el rey permitía que otras naciones que no conocían al rey los conquistaran para que se volvieran a él. A través de todo el Antiguo Testamento leemos y aprendemos cómo esta nación era atacada por otras naciones como los cananitas, los moabitas, los hititas, entre muchas otras que podía mencionar. Parte del plan de Dios para preservar su linaje santo, mis queridos. Todo lo que leemos acerca de la vida de Moisés nos enseña la manifestación de la influencia del reino en la tierra a través de la sumisión de Moisés a los propósitos del gobierno divino. Sí, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y la nación israelita no fueron preservados para crear una religión, no. Todos ellos fueron instrumentos en las manos del rey para que el propósito de reconciliar la tierra con el reino de Dios fuera una realidad, y entonces el gobernador pudiera volver y establecer su casa aquí. Fueron llamados a ser una nación de reyes y sacerdotes, una nación santa, apartada para el plan de restauración que el gobierno divino había puesto en marcha desde el principio. Oh, mis queridos, cuando llegamos al último libro del Antiguo Testamento y entramos al Nuevo Testamento, encontramos un mensajero del rey diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. El reino de los cielos estaba cerca. El gobierno real era inminente porque el rey había llegado a la tierra. Mis queridos, esto es protocolo real. Estoy hablando de Juan el Bautista, y hay un protocolo de los reinos que se lo voy a mencionar ahora. Cuando un rey va a visitar a un territorio, a otra nación, hay un protocolo que se pone en marcha muy diferente, o mejor dicho, parecido a lo que se pone en marcha cuando en la diplomacia un presidente va a visitar a otro territorio, a otra nación. Por ejemplo, en los casos de los gobiernos que nosotros conocemos que no son reinos, cuando un presidente va a viajar y visita una nación, cuando llega al territorio que va a visitar, el presidente de ese territorio tiene que recibirlo. Esto es un protocolo diplomático. Ahora, en los reinos pasa diferente. Cuando un rey va a visitar una nación o un territorio, el rey comisiona a personas que son de su familia y les da instrucciones y lo inviste de su poder y los manda al territorio para que ellos empiecen a hablar acerca del rey, hablar acerca del reino antes de que él llegue, para que cuando el rey llegue ya las personas conozcan quién es ese rey. Pasó exactamente lo mismo cuando Cristo vino. Juan el Bautista era primo de Cristo, familia del rey. Vino antes del rey. ¿Y qué mensaje predicaba Juan el Bautista? El mismo mensaje que el rey va a predicar. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Alabado sea el Señor, mis queridos. ¿Cuál era el tema central de ese mensaje del gobernador? Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí, más poderoso es que yo,
los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Mateo 3:11. Amigos y hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 39, dice lo siguiente: al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿y entonces qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados. ¿Y qué van a recibir? El don del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Mis queridos, el Rey los bautizará con su Espíritu y así nos sintonizamos con el reino de Dios. El Espíritu Santo que viene no vendrá por poco tiempo. El gobernador será como un fuego. Él corregirá toda confusión y traerá satisfacción a toda alma sediente de conocer su propósito en la vida. Yo te digo en esta hora, amigo que me escucha, ¿no crees que Dios ya cumplió esa promesa? Dios cumplió esa promesa cuando aquellos discípulos miedosos, aquellos discípulos que estaban temblando por lo que estaba pasando a su alrededor, pero cuando decidieron creerle a Cristo, cuando decidieron creerle al Rey Hijo, entonces el Rey Espíritu Santo se derramó en ellos con poder. La promesa que Dios había hecho de que una vez fuera restaurado este territorio para el reino de Dios, el gobernador iba a volver nuevamente, pero no volver para quedarse en el territorio. Él quiere ahora habitar y morar en tu vida y tú seas el templo del gobernador del reino. ¿Quieres en esta hora pedirle a Dios en oración que el Espíritu Santo haga morada en tu vida? Que Él pueda vivir contigo, guiarte, dirigirte, enseñarte, protegerte. Ora conmigo allí donde estás y levanta tu mano. Padre, en esta hora te damos las gracias, porque a pesar de que no lo merecemos, a pesar de nuestras flaquezas, nuestros pecados, nuestra naturaleza, oh Dios, en contra de la tuya, tú has decidido por amor cumplir tu promesa. Tú has mandado nuevamente el gobernador del reino a esta tierra. Y oh Padre, gracias, porque Él quiere hacer morada en mi vida. Él quiere hacer morada en la vida de cada uno de los que nos está escuchando en esta hora, allí levantando su mano. Oh Dios, tómalos, derrama tu Espíritu plenamente en sus vidas y que desde ahora en adelante podamos vivir vidas de acuerdo al gobierno celestial, ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.